tienes una empresa, incluso cuando va medianamente bien, tu cabeza, que es una cabeza paranoica, estás siempre pensando en la supervivencia, y la supervivencia estás activando zonas del cerebro que son horribles, ¿no? Entonces siempre estás sobreviviendo. Yo creo que es una sensación, cuando estás asalariado no la tienes, pero siempre estás en proceso de supervivencia, y el proceso de supervivencia el cerebro lo tiene preparado para que sea un horror, para que reacciones. Éxito y éxito no es lo mismo, igual que... aunque es una sensación obviamente agradable, y es una sensación que en el momento en el que pasa, ¿no? Pues tienes ahí unos pocos días o unas pocas horas de plena satisfacción, hasta que llegas a casa y ves que hay que seguir yo qué sé, ocupándote de que el aire acondicionado está roto y hay que arreglarlo, ¿no? O sea, luego enseguida vuelve el éxito, de alguna manera. La sensación de éxito es muy breve. Me mueve, pues desde luego, vivir y disfrutar más, ¿no? O sea, es que yo creo que la edad lo que te da más es poder disfrutar más de todo lo que haces. Yo sigo totalmente on the road, totalmente en la brecha. Ahora estoy en una empresa innovando con IA, y es una cosa fascinante, y estamos en una startup otra vez con gente joven trabajando. Es una cosa la que estoy disfrutando muchísimo. Disfrutas desde otro punto de vista, pero disfrutas. Y luego, pues, una cosa que he ido aprendiendo de cómo funciono, pues al final te vas aprendiendo cómo funcionas, y una cosa que es pues como tener proyectos. Hoy converso con Salvador Mas, emprendedor y referente en el mundo de la tecnología financiera. A lo largo de su carrera, Salvador ha desarrollado muchos proyectos tecnológicos en banca y gestión de activos, a veces como directivo de las propias entidades como Allfunds o Caixa, y principalmente emprendiendo en sus propias startups fintech. Entre ellas destacan Invertia, Open Finance o Finametrics, que acabó vendiendo a grandes grupos tras haberlas creado y escalado. Hoy impulsa GPT Advisor, donde une su experiencia financiera con la inteligencia artificial aplicada a la inversión. Pero más allá de su recorrido profesional, esta es también una historia de evolución personal. En esta conversación hablamos de emprendimiento, de transformación, de libertad y de cómo evoluciona la relación con el éxito cuando ya has recorrido mucho camino. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al podcast y que activen las notificaciones para estar al tanto de cada episodio nuevo que publiquemos. Ahora sí, bienvenidos. Esta es la historia de Salvador. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Salvador, bienvenido a Second Half. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Un honor. Yendo a tus orígenes, ¿no? Eres valenciano, creciste en Valencia, vives en Valencia, aunque viajas bastante. Cuéntanos de dónde vienes, cómo fue tu infancia y tu contexto familiar. Bueno, mi infancia fue una infancia feliz, una infancia yo creo que relativamente tranquila, una infancia pues, de otro tiempo también, no tiene que ver con las infancias de ahora. El otro día me acordaba, estaba paseando por la playa y me acordaba que de pequeño, que siendo muy pequeño, paseaba un montón por la playa. Y claro, pensaba, joder, es que todo este tiempo no tenía móvil, ahora no tenía distracción y simplemente estaba andando por ahí por la playa con mi padre o solo. Y mi madre, estaba hablando con mi madre, que estaba con mi madre, y decía, pero tú te lo pasabas bien de pequeño. Y digo, yo me lo pasaba muy bien, pero ahora que lo pienso, ahora diría que me aburría mucho, ¿no? Porque nos aburríamos mucho, teníamos mucho tiempo, mis padres trabajaban mucho, pero bueno, una familia muy feliz y con mucha espontaneidad, mucha naturalidad, sin hacer así... Yo creo que nos queremos de una manera no cursi. Ahora, yo qué sé, cuando veo gente que se besa y se abraza demasiado, eso para nosotros es demasiado cursi. Somos un poco chapados a la antigua, en que esas cosas... Más austeros en las demostraciones. Más austeros. Pero bueno, muy bien, un recuerdo buenísimo. ¿Y tus padres, de alguna manera, ambos dos han sido empresarios, ¿no? Vienes de una herencia empresaria. ¿Cómo te ha influido eso?
Sí, mis padres ambos han estado haciendo proyectos. Yo creo que eso influye. Nunca lo piensas porque son cosas como hablar en prosa, ¿no? Que las das por hecha, pero luego pues, si hago análisis hacia atrás, creo que eso que debe ser distinto el cómo te enfrentas tú a la hora de dedicarte a ser emprendedor o a ser empresario, si tus padres han sido empresarios o si tus padres han sido funcionarios o algún tipo de trabajo mucho más estable, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de acostumbrarse a vivir en que hay años mejores, años peores, hay años malos, hay años en los que no puedes irte de vacaciones o cosas así, y años en los que sí. El hecho de vivir en esa incertidumbre desde pequeño, yo creo que es bueno. Creo que es bueno. creo que es bueno en general, porque ahora y cada vez más el gran drama de las personas es que no sabemos convivir con la incertidumbre. Es una cosa humana que no sabemos hacerlo. Nuestro cerebro no está demasiado codificado para eso. Y el hecho de tener una educación así creo que está bien. Y tu educación, por lo que me contabas antes en la preparación, digamos, fue bastante liberal, ¿no? Tus padres eran bastante liberales. Bueno, liberales eran y son una... o sea, con respecto a mí, yo siempre me he sentido como que me han dejado hacer de todo y no me han influido como ahora, no han sido intervencionistas en decir, oye, tienes que estudiar esto, tienes que estudiar lo otro. No lo recuerdo, eso. Nunca me han condicionado y nunca me han dicho eso hasta el punto que yo elegí la carrera y no tuve ni asesoramiento. Ahora mismo eso está muy mal visto, ¿no? Porque ahora mismo yo que tengo hijos, que tú también, que están ahí y han dado a la universidad, y es como que los padres estamos controlando, viendo a ver qué es lo que hay que hacer, ayudándoles para elegir universidad. Bueno, esto en mi caso no fue así, yo creo que eran otros tiempos, y también creo que es bueno, ¿no? Como dice, como era la canción de Serrat, aquella de los locos bajitos, hay un momento en el que hay que dejar que decidan por ellos, que se equivoquen, sí. Y ya está, porque ni siquiera aunque asesores aciertas en la recomendación, ¿no? O sea, muchas veces los errores los vas a cometer igual asesorado, ¿no? Entonces yo creo que también estoy contento con eso, y yo como padre he intentado ser un poco así, hasta el punto que muchas veces mis hijos me han dicho, oye, los padres de los otros niños le están ayudando a llegar a la universidad, o no sé qué, o a hacer los papeles. Digo, bueno, yo es que esto no es una cosa como ajena a los padres, ¿no? A esas edades. Entonces sí, creo que sí, ha sido un sello de ellos, creo yo. Es interesante y seguramente eso marca mucho, ¿no? Porque el nivel de control que ejercemos como padre, ¿no? Yo tengo la teoría de que altos niveles de control suelen ir asociados a altos niveles de miedo, ¿no? Y bueno, el de alguna manera ser capaz de tolerar que tu hijo se puede golpear, sí. Y convivir con eso dentro de ciertos parámetros razonables, se me hace como una buena educación, ¿no? Un buen mensaje para decir que tienes que aprender a desarrollar mecanismos en tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Y los derroteros de ahora en la educación van totalmente por el camino contrario. Claro. Es decir, ver los WhatsApps de padres o de madres pasándose los deberes que no han hecho los hijos, que no han llevado a los hijos a casa y tal, esto es que produce vergüenza ajena, además de que estás haciendo que tu hijo va a acabar siendo una persona súper dependiente y, vamos, súper débil, ¿no? Súper débil, súper frágil. Justamente, frágil es una buena palabra porque la palabra... el antónimo es antifrágil, ¿no? Y el antifrágil era lo que decía Taleb, que decía, no, los niños con esta educación, protegidos ante todo, salen unas cosas pues muy blanditas y muy poco usables, muy poco utilizables luego. Pero bueno, yo creo que eso todos habremos tenido errores como padres, pero sí, eso realmente creo que no es bueno. O sea, creo que en términos absolutos ese intervencionismo que hay en la educación de los hijos y ese sentirse mal por cosas de los hijos y tal, creo que no les beneficia nada a ellos.
Y otro elemento que nos influye mucho en los primeros años de nuestra temprana infancia y los primeros años de crecimiento es el entorno del colegio, ¿no? Ibas a un colegio, te escuché en otra entrevista, si bien tus padres, entiendo, estaban en una buena posición, pero era un colegio como más de clase alta, ¿no? Y eso, ¿cómo te marcó, ¿no? O sea, somos seres sociales que al final nos comparamos. ¿Cómo te marcó, cómo te influyó esa experiencia de estar con gente con un estándar de vida probablemente por encima del tuyo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso te marca no solo el colegio, sino otras cosas que vas viendo, pues hay distintos niveles, ¿no?, jerárquicos en la sociedad, y están como los de toda la vida, los señoritos, y luego los trabajadores o pequeños empresarios, algo de eso, que yo creo que ahí estaría la familia mía ubicada. Y bueno, pues al final vas viendo cómo los hijos de los ricos estos son unos papanatas, ¿no? Y dices, bueno, incluso te pueden mirar por encima del hombro en cosas, pues como en la ropa y cosas de estas. Y bueno, yo creo que eso siempre te queda cierta conciencia de clase que está ahí, ¿no? Ahí siempre me acuerdo de las novelas de Patricia Highsmith de Esther Ripley, ¿no? Que Ripley al final es un tío que está también las películas que han hecho, que es un tío como envidioso de los ricos, ¿no? Y como él realmente es mucho más listo y mucho más... Tiene muchísimo más motivación que los ricos por hacer cosas, entre otras llega hasta matar ricos, ¿no?, para ponerse en su lugar. Entonces, yo creo que ese tipo de historias con conciencia de clase se entienden mejor, y en ciertas maneras pues también te operan. Yo no he matado a ningún rico, pero sí que me ha gustado competir para poder adelantarle en determinadas cosas. Creo que eso son cosas que también están ahí en tu cableado. Fue una experiencia en el momento... dolorosa, molesta. Sí. Claramente, por lo que cuentas, sacaste algo de ahí, ¿no? Pues mira, de alguna forma ese espíritu competitivo y ese decir, oye, yo no soy menos, ¿no? Y quiero demostrar, quizá influyó en ese sentido, pero digo, mientras tanto, ¿fue duro? Sí, seguramente. Hombre, a ver, creo que la anécdota que contaba era, pues yo qué sé, pues que pues se habrían burlado de mí o algo porque llevaba una ropa más barata que la suya, algo de ese tipo. Eso es duro para un niño, y eso sigue siendo duro, ¿no? Son sensaciones duras, pero bueno, es un motor que sí, seguro que me ha funcionado para querer competir como a Ripley, que por cierto me encantan las novelas y me encanta siempre Patricia Highsmith. Es la sensación de estar en un sitio en el que no encajas. Y eso pasa muchas veces, no solo por ricos o pobres, sino por otras cosas. Y la huida no siempre tiene que ser el querer encajar, sino el saber diferenciarte. Lo que pasa es que cuando estás en el cole, el cole es toda tu vida, ¿no?, porque no es todo tu día y tal, supongo que tiene que ser una experiencia dura. Pero bueno, también creo que son experiencias buenas. Yo creo que uno tiene que ser buena persona, pero también tiene que ser una persona dura. Hay una frase de Bolaño que dice, hay momentos para la poesía y momentos para el boxeo, ¿no? Yo creo que hay que apreciar los momentos para el boxeo y subirse al ring y sacar los puños y aprender a hacerlo, porque si tú no eres duro, al final acabarás no siendo muy bueno. O sea, muchas veces hay veces que dices, este tío, ¿por qué ha llegado a ser...? Porque eres demasiado blando y al final vas cediendo en cosas, y yo creo que la dureza es algo que hay que cultivar. Ahora, de nuevo, volviendo a la educación de ahora ya cualquier cosa que le digan a un niño, dicen que si le han hecho bullying, que si no sé qué... Todo este tipo de cosas que seguro que tiene muchos casos que es así y que es grave, pero toda esta exageración yo creo que va a ser pésima, ¿no?, para la educación de los niños. El Che Guevara daba la otra cara de la moneda de tu frase, que decía hay que endurecer pero sin perder la ternura, ¿no? Que es la otra perspectiva. Claro. ¿No? Esa es una muy buena frase. Yo creo que eso es lo que... Es el balance, ¿no? De las dos sí. cosas. No, hay que estar en todo. O sea, si no es que... Yo creo que el ser blando es una... O sea, te va a generar muchos problemas en la vida.
Salvador, tú eres un emprendedor de pura cepa, yo diría, y vamos a ir ahí, ¿no? Pero también has tenido incursiones en el mundo corporativo, ¿no? ¿Cómo te ha ido y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué aprendiste de ese mundo corporativo? Sí, bueno, yo soy un emprendedor. Yo empecé a trabajar en una entidad en una entidad financiera, y a partir de ahí, viendo las cosas que no se solucionaban, he montado alguna empresa, ¿no? No creo que sea un emprendedor de pura cepa en el que no salí de la universidad y me puse a montar cosas. Pero bueno, da igual. Luego he montado startups y las he vendido, y cuando las he vendido también he tenido que trabajar en unos periodos de 2 o 3 años o más en el corporate, porque las he vendido a corporates. Son como pequeños departamentos de innovación o pequeñas piezas que un banco o otra entidad me ha comprado, y luego he estado ahí. Por lo tanto, he vivido tanto en corporate como en startup. Bueno, el corporate es supongo que es como todo, depende mucho del entorno y de las personas que te toquen, ¿no? El corporate de por sí genera tendencias muy estupidizantes, ¿no? Reuniones, protocolos, gente defendiendo su nicho, de gente que individualmente es muy inteligente, pero que comportándose así en ese ecosistema corporate es realmente sorprendente muchas veces, porque dices, coño, pues si tú no eres así, ¿por qué actúas de esta manera? Entonces el corporate tiene esa parte negativa, que si hay una persona además que es un poco psicópata o un poco tóxica, ¿no? O sea, tiene un buen caldo de cultivo para prosperar, y por lo tanto lo más importante es que no te toque uno de esos en tu camino, y sobre todo que si te toque lo puedas sortear o puedas irte o lo que sea, porque realmente el incentivo para no ser psicópata es menor que el incentivo para un psicópata. De hecho, siempre está ese estudio, ¿no?, que dicen que tanto en las corporates como en las grandes empresas como en los partidos políticos hay un índice muy importante de correlación y seguramente también de causalidad entre psicopatía y nivel al que han llegado, ¿no? O sea, el psicópata, hay un momento en el que por eso es un psicópata, porque en un momento no le importa matar a un amigo en la carrera corporativa, ¿no?, o a un compañero, y decir, oye, pues me tengo que cargar a este para subir, y no tengo un problema porque soy un psicópata. No llega a ser un psicópata asesino, pero es un psicópata corporativo. Y bueno, pues ese es el tema. Yo creo que lo más importante es que no te toque uno de esos. Y ahí me interesa tu vivencia personal, ¿no? O sea, decir, cómo te resonaba a ti personalmente, y qué hubo que no encontraste, digamos, o que no te resonaba y que te hacía ruido a ti personalmente, y que dices, yo no quiero vivir con esto, no quiero convivir con esto. O sea, ¿cómo lo viviste personalmente, y hacia dónde te llevó eso, ¿no? Bueno, a ver, yo he estado en varias empresas, ¿no? Y, por ejemplo, la última que he estado, que es Allfunds, ha sido maravilloso. Incluso he estado más tiempo del que pensaba estar, más tiempo del que me habían comprado, ¿no? He estado más tiempo, he hecho una prórroga y he estado fenomenal ahí, porque el ambiente era muy bueno. La anterior no fue tan bueno, en el sentido que no fue tan bueno, no, fue un poco horrible, porque se generó una dinámica de estas. Hubo un montón de circunstancias que hicieron muy dolorosa la situación ahí. Lo que me generó es un montón. Te genera un estrés muy grande, porque ni siquiera me podía ir, porque tenía un contrato de permanencia. Entonces, de repente es como que tienes un contrato de permanencia y una organización o unas personas dentro de la organización empiezan como a ser psicópatas contigo y a recrearse en eso, ¿no? Y ni siquiera te puedes ir. Entonces, obviamente, pues ahí acabé en un episodio de estos, como el otro día había aquí en otro podcast aquí, que está fenomenal, de Carlota, en un episodio de burnout, ¿no? Y me coincidió con la crisis de los 40 y acabé reventado. O sea, acabé reventado personalmente, porque no puedes salir. Yo recuerdo
creo que lo he contado alguna vez, que en el aeropuerto de Barajas, ahí los libros esos que lees de gestión empresarial y tal, que solo los leo, solo los ojeo en el aeropuerto, en el kiosco de aeropuerto, había uno que se llamaba Gente Tóxica o algo de eso, y básicamente te decía, no, cuando tengas una persona tóxica lo que hay que hacer es irte de ahí, pero no podía. Y bueno, aguantó lo que sea, pero acabé destrozado. O sea, personalmente acabas destrozado y nada, pues tienes que... Cuando ya pude salir, pues tuve que coger un tiempo de prórroga, un tiempo de descanso, de reencontrarte con cosas que habías perdido. Porque ahí yo había perdido todo prácticamente. Había perdido dinero, había perdido mucho dinero, había perdido la amistad de mi socio que de alguna manera me traicionó, del socio que yo llevaba toda la vida. En mi familia no me aguantaban porque estaba inaguantable y prácticamente me tiraban de casa. Y salud tampoco tenía porque y me he ido dando cuenta. O sea, no tenía ni salud, ni dinero, ni amor, ni amistad. Y estaba hecho una piltrafa. Salud no tenía porque al final estaba viviendo la vida. Yo entre los 25 y los 40 años o así no hice nada de deporte, tío. Estaba hecho una porquería. ¿Te dedicabas a trabajar? Mi cuerpo era algo para llevar la cabeza mía a trabajar. Era como un transportador para llevar la cabeza mía a trabajar. Y ahí hice un reset de estos total y volví a empezar desde cero, con ayuda también, como el caso que contaba Carlota. O sea, toda la experiencia del emprendedor que se estrella... ¿Ayuda psicológica? La tengo. Sí, ayuda psicológica, me puse también a hacer mucha meditación, me apunté a un grupo así budista, una especie de secta buena, y volví, pues, por ejemplo, a lo que te contaba antes. Pues empecé a ir... me dijeron, no, es importante que hagas deporte, O sea, eso es muy importante, eso lo he aprendido después, pero eso se aprende más con la práctica, ¿no? Casi todo lo te pasa a través del cuerpo. O sea, y entiendes las cosas a través del cuerpo. Eso viene de después, porque ya te digo que de 25 a 40 años mi cuerpo era como si no existiera, solo existía mi cabeza. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, pues empecé a ir en bicicleta. Y me dijeron, oye, ve en bici, ¿tienes amigos? Pues unos amigos del colegio que van en bicicleta los domingos. Pues nada, vete con ellos, ya te vas con ellos, te das cuenta de que te esperan, que es una cosa que dices, ostras, te esperan. Y digo, pues si estos tíos hacía años que no les hacía caso y fíjate qué buenas personas son conmigo. Estás en la naturaleza porque hacíamos mountain bike, la naturaleza te da también, la conexión con la naturaleza también te da cosas que no te las puede dar la ciudad. Yo vivía todo el día en una vida urbana, tal, o sea, si lo pienso ahora digo, estaba mal, pero es que era imposible estar mejor, porque me había reventado, ¿no? Y bueno, y todo eso, y a partir de ahí te vas recuperando y te construyes de otra manera y luego ya pues puedes volver al ruedo, pero con otros principios, sobre todo el principio del cuerpo, ¿no? El principio ahora está muy de moda, incluso entre los jóvenes, pero en nuestra generación, todo lo del healthy, ahora, nuestra generación, no sé, mi vida era... y eso que yo había sido muy deportista de joven, pero ahí lo dejé todo y lo volví a retomar, pues eso, haciendo yoga, pilates, tal, bicicleta y poco a poco yendo a la parte healthy, que es un poco todos los clásicos lo sabían todo, ¿no? Lo de mens sana, in corpore sano. Es imposible tener un cuerpo ya machacado y que lo demás funcione, porque en realidad otra cosa que aprendes ahí cuando te pones en eso es que la famosa dualidad platónica, que luego ha sido la dualidad también católica, o la dualidad de la Iglesia, de alma y cuerpo, no está tan separada. De hecho, o sea, el alma está en el cuerpo y el cuerpo en el alma, de alguna manera. Entonces, de alguna forma, esa fue una experiencia... O sea, me recuperé, creo que yo, más que ir a psicólogos y a tal, a través del cuerpo sales de un problema. Ahí me siento identificado, digamos, pues también en una época larga de mi vida, digamos, en años de consultoría corporativa. También, ¿no? Trabajas 12, 13, 14 horas al día y durante, no sé, una década, entre los 30 y los 40, no hacía ejercicio.
que como tú dices, ahora lo miro con perspectiva y digo, wow, qué locura. Había ahí, en mi caso, un drive, una necesidad, una inercia muy fuerte de búsqueda del éxito profesional y de estar en la rueda, ¿no? De estar en una rueda muy fuerte de conseguir, ¿no? ¿Cómo te resuena eso? ¿Cómo fue en tu caso? Digamos, ¿qué había ahí? ¿Por qué estabas tan metido en esa dinámica? Sí, en mi caso también, porque tenía una empresa y al final la empresa, cuando tienes una empresa, incluso cuando va medianamente bien, tu cabeza, que es una cabeza paranoica, estás siempre pensando en la supervivencia, y la supervivencia estás activando zonas del cerebro que son horribles, ¿no? Entonces siempre estás sobreviviendo. Eso, yo creo que es una sensación, cuando estás asalariado no la tienes, pero siempre estás en proceso de supervivencia, y el proceso de supervivencia el cerebro lo tiene preparado para que sea un horror, para que reacciones, ¿no? Entonces, a mí en mi caso me fue bien mientras me fue bien. Es decir, como iba teniendo éxito, hacía esas 10 horas o esas 12 horas y estaba a gusto. También te haces a la idea de que lo estás haciendo por... Un poco eso pasa mucho en Breaking Bad, no sé si viste la serie, Sí. Que en Breaking Bad el tipo, Walter White, está pensando todo el rato, incluso en el último capítulo, después de todas las barbaridades que ha hecho, que lo ha hecho por su familia, para ganar dinero para su familia, porque su driver ha sido que tenga su familia dinero para cuando él se muera, ¿no? Entonces, y él se ha quedado con esa excusa, ya entras en una zona... Se ha autoconvencido, porque es verdad, al principio es verdad. Claro. Pero claro, una vez que ha entrado el ego de este señor o el ego de cualquiera, que es brutal, ¿no? Es el que le dirige. Es el que dirige, pero el ego, para no decirte que es el ego, te está volviendo a la misma excusa, ¿no? Porque al final llega un momento en que ya tienes la vida solucionada, pero sigues ahí. Entonces, para mí fue divertido todo. Para mí fue muy, muy, muy placentero los años esos, entre los 30 y los 40, hasta que fue mal. Cuando fue mal ya dices, ya no aguantas las 10 horas. Encima, es que llega un momento en el que vas de 10 o 12 horas a no puedo ni mandar un mail cuando te ha llegado el colapso. Entonces es como una cosa radical. Entonces, bueno, también lo decían lo dice alguien, ¿no? No sé si lo dice en el budismo o algo, dice que al final hay que amar a tu enemigo, ¿no? El enemigo al final te ha hecho darte cuenta de que tenías que parar. Entonces, bueno, todo tiene sus... Ya con tanto tiempo de perspectiva, todo está bien. Sin embargo, Salvador, yo de lo poco que te conozco, lo que me da la sensación que tú tienes un proceso de evolución hacia lo que podríamos llamar Second Half un poco distinto del que, por ejemplo, el que yo he tenido, ¿no? Que ha sido como... una vida muy volcada a esa búsqueda del éxito profesional y como dejando de lado muchas otras dimensiones más atélicas, digamos, ¿no? Sin hacer cosas que no tienen aparente utilidad de cara a la búsqueda de ese objetivo, ¿no? Tú eres una persona muy lector, muy cinéfilo y que has cultivado, entiendo, ¿no? Desde joven. Sí. ¿En qué medida, cuéntame un poco en qué medida eso te ha servido o ha sido una palanca de balance o cómo ha jugado y juega en tu vida, ¿no? Sí, es una cosa también indivisible, ¿no? en mi vida. Es decir, que tampoco lo tengo... Yo desde pequeño siempre estaba viendo películas y siempre he vivido un poco con esa... Yo creo que las personas en general somos una cosa fascinante en tanto en cuanto tenemos nuestra realidad, que para cada uno es la suya, y nuestra irrealidad, ¿no? Nuestra ficción por ahí. Y yo siempre he estado muy, 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 muy entretenido con eso y muy sujeto a eso, y he aprendido mucho de muchas cosas, casi sin darte cuenta, ¿no? Que es como se aprende pues leyendo un libro, que no te lo estás leyendo para aprender algo, ¿no? O viendo una película. Y eso nunca lo he dejado de hacer, y siempre entiendo que me ha sido súper, súper útil. Siempre, o sea, no lo he hecho para utilidad, pero siempre me ha sido súper útil para el propio trabajo. O sea,
no sé, si tú te lees La hoguera de las vanidades de joven y te gusta mucho, dices, bueno, es que ya sabes cómo funciona Wall Street, ¿no? O cómo funciona pues eso, toda la vanidad que tienen todas las profesiones, los periodistas. Y bueno, te hablo de ese ejemplo porque es un ejemplo práctico, ¿no? Pero incluso... no sé, si ves el apartamento, si tú el apartamento entiendo que lo has visto. No. Bueno, pues luego tienes que verla esta noche. Si tú ves el apartamento de Billy Wilder, tú aprendes ahí posiblemente, no te voy a contar, no te lo voy a destripar si no lo has visto, pero posiblemente es el final más bonito de la historia del cine para mí, que es, al final acaba la última frase, solo te digo la última frase que dice... hay una persona en problemas y la otra chica le dice, cállate y sigue jugando, ¿no? O sea, déjate de rollos, y sigue jugando, tira cartas y sigue jugando. Bueno, pues ese tipo de cosas las tienes un poco, o yo qué sé, o hablando de la música, las canciones de Leonard Cohen, o yo qué sé, o ahora últimamente de Sabina, que lo he escuchado mucho, desde pequeño, las tienes en tu cableado. Entonces, tú ya son parte de ti, de alguna manera, además con una interpretación tuya. No te las sabes de memoria racional, te las sabes de memoria emocional. O sea, te las has almacenado, suena cursi, pero las tienes como en tu corazón, no en tu cabeza. Y entonces, de alguna manera, cuando estás viviendo algo, dices, ay, mira, estoy aquí. Y no has llegado porque tienes memoria, que te acuerdas del libro. No, es algo que se te ha quedado, o te acuerdas de una canción y de repente dices, ostras, estoy viviendo esto. Y entonces, bueno, pues es una gran ayuda, es una gran guía. Yo contigo estoy aprendiendo desde las primeras charlas que hemos tenido y me quedó lo de forget your perfect offering, ¿no? Sí. Olvídate tu oferta perfecta. Y como decías que en esa frase, esa poesía o canción de Cohen, bueno, conecta con lo que estás diciendo, ¿no? Te dio un mensaje de cuidado con el perfeccionismo, ¿no? Sí. No es por ahí, ¿no? Sí. Bueno, esa canción que es Forget Your Perfect Offering, There is a crack in everything, that's how the light gets in, ¿no? O sea, hay una Ring grieta, the bells that still can ring. O sea, exacto, y toca la campana mientras pueda sonar, ¿no? Hay una grieta en todo y ahí es como entra la luz. Es decir, que prepárate que te vas a romper. Prepárate que te vas a romper, pero es que ahí es cuando te enriqueces y cuando creces, ¿no? No hay otra. No hay atajos. Por eso digo que te van a partir la cara y te la vas a partir y vas a ver tener decepciones y tal, pero es que hay que ir a eso, no pasa nada, no pasa nada. Otra cosa que te escuché decir por ahí que me gustó es que no eres muy amigo de los libros de autoayuda, digamos, porque tu ego no los tolera muy bien, ¿no? O sea, es como una ayuda demasiado directa, ¿no? Demasiado agresiva. Sí. O sea, de alguna manera, las películas, ¿no? Las novelas y tal, es una lectura, es un aprendizaje indirecto, ¿no? Donde tú puedes elegir sin amenazar mucho a tu ego, ¿no? Pero que te vengan a decir, oye, cambia esto, haz esto, pues no, al ego no le gusta tanto. Por eso tampoco me gusta mucho lo de tener jefes. Supongo que va por ahí. Pero vamos, sí, la verdad es que una lectura, por eso es tan peligrosa, ¿no? La literatura a su vez, porque puede ser tan manipulativa, porque es tan sutil y tan fácil de que entres de manera emocional a razones, a cosas que son totalmente irracionales, ¿no? Por ejemplo, eso pasa por eso digo que no es que toda la literatura o toda la ficción sea buena. Al final, por ejemplo, pues la idea del nacionalismo no deja de ser una ficción, una construcción que entra emocionalmente más que racionalmente, porque si lo piensas dices, esto no tiene ningún sentido y tal, y son cosas peligrosas. Es decir, que yo creo que ahí hay que... me gusta... ahí está el Quijote, ¿no? El Quijote que sí que se vuelve loco. Llega un momento en que si das un paso... tienes que tener cierto equilibrio entre la realidad y la irrealidad para vivir... Y yo ahí creo que cada vez veo más importante lo que te digo, y con la edad lo veo más importante el estar equilibrado con el cuerpo. Yo creo que si tú tienes salud y no
si tú tienes, o sea, como que la salud, de todas las cosas, la salud es la condición necesaria, ¿no? O sea, si tú tienes salud y tienes problemas, luego cuando ves a alguien que no tiene salud, te sientes un idiota, y realmente eres un idiota, porque si tú tienes buena salud, tu familia tiene salud, tus padres tienen salud, tus hijos. Yo tenía un mentor que era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas cuando yo estudié en la Universidad Católica Argentina, que a mí me sorprendía, ¿no? En aquella época que tenía buena relación con él y cada vez que le veía, me acuerdo me decía, chiquitín, lo importante es la salud, ¿no? Sí. Y decía, este tío, ¿por qué repite estas cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestro día a día y tal. Y luego era un mensaje muy, muy potente, como no pierdas perspectiva, ¿no? Sí. Yo me acuerdo alguna vez de irle con dramas, ¿no? Me salió mal este examen y tal. Importante es la salud, ¿no? Sí. Y es verdad, o sea, es algo que te das cuenta cuando lo pierdes. Volviendo al tema este de la lectura, del cine, de estas aficiones o hobbies, no sé cómo llamarle, que tú tienes, quizá para ti es algo difícil de analizar porque lo tienes muy interiorizado, ¿no? Pero o sea, tú has hablado de los beneficios y la utilidad que tiene eso. Sí. Eso viene después, pero tú no lo has hecho por eso. Tú no te has metido en la lectura, por eso te metes en la lectura. Y eso lo digo porque a mí me interesa, porque seguramente hay mucha gente como yo que de alguna manera hemos subestimado ese tipo de cosas por considerarlas un poco útiles. Sí. Como un poco una pérdida de tiempo frente a tu objetivo que es, ¿no? Sí. Avanzar en el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, no se vende por el lado de la utilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué te metiste ahí, no? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Hay disfrute? ¿Hay paz? ¿Qué hay? ¿Qué hubo? Que de nuevo, probablemente sea algo muy inconsciente en tu caso porque lo tienes interiorizado, pero ¿qué hay ahí? ¿Con qué te conecta esa experiencia? Bueno, a veces pienso que es más fácil conectar conmigo mismo a través, un poco lo que decías antes de los libros de autoayuda, puede ser eso. Me es más fácil conectar conmigo mismo a través de un tercero, porque eso no me está pasando a mí, aunque sí que me está pasando. Entonces, de alguna manera, lo cojo de coraza, ¿no? O sea, al final es como... no me acuerdo cómo era esto. Esto era de Pessoa. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente, ¿no? Pues eso, gracias a eso puedes fingir que esto le está pasando a otro y de alguna manera es más fácil de afrontar cosas no solo dolorosas, también bonitas, porque las canciones de amor, las historias de amor, también es una gozada leerlas y de alguna manera te haces ahí, te diluyes en el porque esa es la realidad, esa también una cosa que vas aprendiendo con la edad es que casi todos somos muy parecidos y que todos lo que estamos es un poco rotos y un poco y buscando más o menos lo mismo y te diluyes en eso y está bien porque de alguna manera llegas a ti mismo de una manera indirecta. Yo, por ejemplo, una cosa que hablo mucho de las canciones de Leonard Cohen, una cosa que me he dado cuenta muchas veces. Yo las tengo muy, muy codificadas, las he escuchado mucho y las tengo dentro. Y es que a veces veo alguna traducción y me doy cuenta, como están en inglés, me doy cuenta que una palabra que yo pensaba que quería decir una cosa quiere decir otra y entonces no me gusta. Y claro, me doy cuenta que yo la he traducido porque quería decir eso para mí. Entonces, lo que tú querías escuchar. Lo que tú tienes dentro es una versión customizada, ¿no? Como la IA, ¿no? Que tiene memoria y de repente dices... ¿sabes? Entonces, funcionamos un poco como la IA en ese sentido y lo vas adaptando a eso. Yo creo que es positivo porque al final puedes sentir cosas que de la otra manera en directo son un poco demasiado difíciles, ¿no? Y tú, como comentabas antes, en tu vida de emprendedor te has ganado y has tenido también el componente de suerte que hace falta para tener varios exits, que es lo que de alguna manera todo emprendedor busca, ¿no? Que es, crear algo, bueno, también venderlo y recibir una recompensa por ello, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vivencia y tu experiencia del exit y qué has aprendido con ello? Bueno, el exit que como comentábamos... en inglés, hablando de inglés y de español, ¿no? En inglés es salida, ¿no? Es salida. En español lo traducimos demasiado por éxito, porque al final a veces un éxito es una salida de un fracaso. También puede ser un éxito, ¿no?
aunque te den dinero por eso, ¿no? Pero puede ser un éxito, una salida de un proyecto en el que estás hasta el gorro, ¿no? Entonces, está bien la definición de... O sea, exit y éxito no es lo mismo. Exit y éxito no es lo mismo, igual que... aunque es una sensación obviamente agradable y es una sensación que en el momento en el que pasa, ¿no? Pues tienes ahí unos pocos días o unas pocas horas de plena satisfacción hasta que llegas a casa y ves que hay que seguir yo qué sé, ocupándote de que el aire acondicionado está roto y hay que arreglarlo, ¿no? O sea, luego enseguida vuelve el éxito de alguna manera. La sensación de éxito es muy breve. Pero bueno, no voy a... o sea, afortunadamente he tenido éxito. Si no, posiblemente no estaría aquí, porque siempre hablamos de que está muy bien fracasar y tal, pero afortunadamente he tenido éxito, porque fíjate en ese cruce de camino en el que estábamos, que te decía antes, al final cuando yo tenía 40 años, no tenía dinero, no tenía salud. Ahí podía haber sido un fracaso total, podía haber perdido la familia, podía haber sido un fracaso brutal y afortunadamente no fue así. O sea que yo estoy muy agradecido al éxito. El dinero no te da la felicidad, pero mejor tener dinero que no. Y yo creo que en ese sentido, es algo bonito porque al final pues tienes una especie de recompensa a un proyecto al que le has puesto mucha carne en el asador, porque siempre hay que poner toda la carne, ¿no? Sí, sí, de alguna manera hay un tema también relevante ahí que tiene que ver con el dinero, ¿no? Y entiendo que tiene que ver con esta sensación de, bueno, tener cierta comodidad financiera, económica, que te permite no estar en modo supervivencia o preocupado por cuestiones básicas, ¿no? Entonces, entiendo que te refieres sobre todo a eso, ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con el dinero y en qué medida has pasado a un punto de decir, ok, estoy tranquilo, es suficiente? Bueno, el dinero es un medio y yo siempre me he dirigido al dinero, es decir, que he sido ahorrador, o sea, lo he respetado, ¿no? Y cuando he tenido dinero, pues cuando he tenido éxito he tenido dinero, pero no me ha parado de seguir más o menos en lo mismo. El dinero era como el premio, ¿no? Como la gran medida de decir, oye, pues es un premio que hay por aquí, pero no he buscado... No he buscado ser rico, no es algo que me haya movido. Puedes buscarlo para estar tranquilo, sí, pero ahora más o menos soy rico y tampoco estoy tranquilo, entonces tampoco me ha funcionado en ese sentido, ¿no? Pero sí que te da una tranquilidad de, pues eso, de decir, oye, pues mis hijos, Aún así... ¿Puedes elaborar ahí? O sea, eso me parece brutal, ¿no? O sea, ahora más o menos soy rico, sin embargo todavía no estoy tranquilo, porque... Me interesa mucho porque creo que es un poco una ficción que a veces tenemos de decir, cuando yo consiga tener tanto voy a estar tranquilo. No es real. No es real, pero yo tampoco la he llegado a tener. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor en algún momento dado sí, pero yo no la he tenido. Yo he sido educado en el catecismo y todo eso y sabía eso, que los pobres a veces entran antes en el cielo que los ricos y tal. Yo no... A ver, tú eres tranquilo, ¿no? Dependiendo de muchas cosas, o sea, también depende de las inquietudes. Yo tampoco es que no quiero estar tranquilo, tampoco es que para mí, o sea, pero no sé, o sea, sigo creyendo ahora mismo, fíjate, eso también, mira, hay una canción de Sabina que me gusta mucho, que es la de Cuando era más joven, que él recuerda cuando era más joven que él era pobre y al final acaba como que él, aunque ahora es rico, dice, ahora es rico, tengo pasaporte, como caliente, no sé qué, dice, pero algunas veces echo de menos aquellos sucios trenes que iban hacia el norte y tal, de alguna manera. La austeridad tiene mucho encanto. Yo el otro día estaba me fui a Barcelona a venderle una cosa a una entidad financiera, a un banco en Barcelona, y entonces me quedé en un hotel, tío, demasiado bueno. Y el hotel estaba ahí, digo, coño, y el hotel era, pues eso, el típico hotel con spa, no sé qué. Claro, yo me puedo pagar ese hotel
y me puede gustar el lujo. No, el lujo me repele un poco, pero me puede llegar a gustar el lujo y tal, pero digo, joder, pero si estoy aquí, ¿cómo voy a venderle el proyecto a los otros? ¿Sabes? Por ejemplo, en mi empresa, esta que ya iba bien y ya teníamos dinero, yo en Madrid, cuando le vendí la empresa a Allfunds, me acuerdo que nosotros nos quedamos aquí en Madrid a dormir en un hostal que valía 40 euros la noche. Y entonces me acuerdo que los de Allfunds cuando compraban decían, pero ¿dónde te quedas a dormir en Madrid por 40 euros la noche? Pero yo creo que, y podía estar en un sitio de 200 euros, pero creo que eso es un buen acicate. Creo que eso, o sea, la austeridad practicada, total, tienes agua caliente, tienes ducha propia, no era un sitio con baño compartido, que a lo mejor hasta ahí ya no llego, pero y yo echo de menos el hostal este, que se llama el Hostal Asunción, que además nos lo pasábamos bien. Al final conocíamos a las empleadas que estaban allí. Entonces no asocio felicidad al lujo, ¿no? Al dinero sí, el dinero te puede dar la tranquilidad, pero, claro, pero no me lo quiero gastar en lujo. De hecho, es algo que lo comentaba antes, mencionabas a Joan Tubau, que ha publicado un libro ahora muy interesante sobre eso, como para educar a los jóvenes a vivir, ¿no? Con cierta lógica económica, porque nuestra generación nos han educado en que hay que comerse todo, el plato no dejas nada, si puedes ir al menos a mí, ¿no? Si vamos a un sitio y tienes sed, espérate a llegar a casa para beber, para que así no gastas dinero en una Coca-Cola, no íbamos a bares, ¿no? Era otra cosa distinta. Y de repente, en un momento dado, eso se ha perdido totalmente y ahora todo el mundo vive muy, muy consumistamente. Y a mí no me da la impresión de que sea mejor, y viven deslumbrados por el lujo, que yo, claro, no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender porque yo estoy educado en lo otro, no lo puedo entender cómo alguien dice, no, pero ¿por qué no llevas un Rolex si puedes? Bueno, pero ¿cómo? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué llevaría? Claro, la pregunta se la devuelvo yo a él. ¿Para qué? Para estar preocupado si voy andando por la calle por si me lo roban. O sea, ¿para qué? Entonces, claro, se han cambiado las tornas de eso. Ahora hay como que educar en lo otro. A nosotros había que educarnos a lo mejor en gastar más y ya está. Pero bueno, es una situación curiosa cómo se ha dado la vuelta a eso, porque ha sido como de repente y muy a lo bestia. Es interesante lo que dices, ¿no? Yo creo que seguramente muchos lo vivimos también con nuestros hijos, ¿no? Que nuestros hijos tienen tienen acceso a una vida bastante más cómoda que la que nosotros tuvimos, no porque hayamos tenido una vida mala, pero digamos porque tienen acceso, yo creo, a ciertos lujos y comodidades, ¿no? Y en ese sentido coincido contigo y yo me atrevería a decir que más allá del tema generacional hay algo malo en ello, ¿no? Porque hay una curva marginal donde el disfrute no solo se acaba, sino que empieza a saturarte y empieza a perder el sentido, ¿no? Cuando pones demasiado foco de la ecuación de tu felicidad en eso, es algo que tiene un recorrido limitadísimo. Y dices, ¿qué más? ¿no? Y creo que el hecho de hacerlo, si tienes la posibilidad de hacer eso, hacerlo excepcionalmente, disfrutarlo y tal, es como no perder esa sensibilidad, ¿no? Sí, por eso el otro día yo en la experiencia esta del hotel dije, mira, la próxima vez que venga aquí no vengo a un hotel tan bueno, vengo a un hotel... Pero me pasa, por ejemplo, hablas de mis hijos. Yo, a mi hijo, a lo mejor, que ya es más, ya no sé, tiene 19, 20 años, va con su novia y a lo mejor me lo encuentro en un restaurante y digo, pero un restaurante que cuesta 60 euros, yo qué sé, una barbaridad, que yo estoy yendo, pero como premio. Pero entonces, si tú a los 19 años ya vas a ese restaurante, ¿qué acicate tienes para... ¿Sabes? ¿Qué acicate tienes para ir a ese restaurante cuando tengas 40 años? O sea, de alguna manera el timing y la motivación se hunde. O sea, si yo voy a un hotel superlujo, me va a recordar subconscientemente que ya tengo dinero y que ya estoy aquí, me va a decir, ¿para qué narices le voy a vender a este banco este software? ¿Sabes? Entonces la motivación es así los cerebros humanos son así de cortitos, o sea, vamos con la zanahoria y somos como burros, ¿no? Entonces ponte la zanahoria delante, no seas tonto porque te va bien. Salvador, y bueno, habiendo hecho
ya una buena trayectoria, habiendo conseguido varios exits y éxitos y salidas. ¿Qué te mueve hoy? Bueno, pues me mueve, pues desde luego vivir y disfrutar más, ¿no? O sea, es que yo creo que la edad lo que te da más es poder disfrutar más de todo lo que haces. Yo sigo totalmente on the road, totalmente en la brecha. Ahora estoy en una empresa innovando con IA y es una cosa fascinante. Y estamos en una startup otra vez con gente joven, trabajando. Es una cosa la que estoy disfrutando muchísimo. Disfrutas desde otro punto de vista, pero disfrutas. Y luego, pues, una cosa que he ido aprendiendo de cómo funciono, pues al final te vas aprendiendo cómo funcionas, y una cosa que es pues como tener proyectos, ¿no? Yo creo que en la vida, yo me acuerdo una entrevista que vi a un filósofo, se llama Julián Marías, que tenía que es el padre de Javier y de Miguel Marías, bueno, que era un filósofo que yo nunca he consumido filosofía, pero me gustaba mucho este hombre. Y decía, en la vida es importante como organizarte proyectos y tal. No es una cosa estúpida, ¿no? Organizar. Hay otra gente que dice que no, hay otra gente que dice que no hay que ir así, ¿no? Pero organizas proyectos y que sean proyectos no solo en lo profesional, sino, yo qué sé, pues por ejemplo... volviendo, mira, a Joan Tubau. Es que Joan Tubau es amigo mío, yo lo considero amigo. Ahora, los podcasts estos, me dicen, en vez de hablar de negocios y tal, decimos, oye, ¿por qué no vemos como somos cinéfilos, vamos a ver toda la filmografía de Kubrick, toda la filmografía de Berlanga, y hacemos un podcast, pero de premio? Y entonces te esfuerzas en ver todas las películas de Kubrick. Deberías decir, oye, pero ahí hay un esfuerzo. Pues sí, yo creo que hay un esfuerzo. Si tú te vas a leer, yo qué sé, Moby Dick, hay páginas en las que tienes que esforzarte. Y hay el hobby no solo es placer, porque el esfuerzo ese es lo que hace que tú avances también intelectualmente, que tú avances humanamente. El esfuerzo ese no es... a mí el que diga, ¿cuál es su sensación de hobby? No, pues quiero ir a que me hagan un masaje y a un spa. A mí eso no va conmigo, ¿va? Pero en cambio eso me hace tener un montón de buenos momentos, pero me he hecho ese propósito, porque si no me hubiera hecho ese propósito, a lo mejor no me trago, yo qué sé, Barry Lyndon, que es una película un poco larga, o yo qué sé. Entonces, de alguna manera profundizas más en cosas, o yo qué sé, pues proyecto. Ahora me he apuntado, como llevaba a mi hijo también a un club de tenis a jugar, pues me he apuntado al tenis y al final me he picado enseguida, he empezado a dar clase, ya estoy en el torneo social y ya estoy pensando, el sábado tengo este partido, a ver cómo lo juego, si lo juego y lo pierdo, que me pasa muchas veces, al día siguiente estoy destrozado, digo, vaya mierda, tal, tengo o yo qué sé, irme en bicicleta ahora que nos vamos a los bosques de Irati, en junio me voy con los amigos y entonces... A Navarra, y entonces ahí a ChatGPT le digo, oye, el 12 de junio, mira, todas estas etapas que tengo que hacer, tengo que estar entrenado para hacer esto, que es una barbaridad. Y entonces entreno, que también es un esfuerzo, porque ir a spinning, por ejemplo, o ir a una gimnasia me parece un horror, pero lo hago con cierta proyectiva, con un proyecto de hacer eso, porque si no, no lo haría. Y al final todo ese tipo de mini éxitos o mini proyectos, mini challenges, mini desafíos, creo que es fundamental de tener, y yo funciono muy bien así, soy muy básico, ¿no? En eso. Entonces te pones ahí la zanahoria y vas ahí. Eso hay un economista que le llamaba nudge, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el discípulo de Kahneman, que era un pequeño empujoncito, ¿no? O sea, nudge es Nudge, el libro aquel que decía, hay que ponerse pequeños empujoncitos para que te mantengan la motivación, porque las cosas que son solo placer tampoco te van a hacer avanzar. O sea, hay una parte, lo que hablamos otra vez de Leonard Cohen, ¿no? De la canción hay una parte que es la grieta, que es donde vas a estar mal y donde vas a pasar, que ahí es como entra la luz. Ahí, si no quieres admitir la grieta, te vas a quedar en un nivel muy, muy, muy de ameba. Salvador, me encanta charlar contigo. Por respetar el formato vamos a ir cerrando, pero no descarto si te apetece que hagamos otra, porque creo que se me ocurren muchas preguntas y muchas para mí es un placer. avenidas a seguir explorando. Me ha encantado.
Quizás por cerrar, bueno, te diría que de este recorrido y esta pequeña reflexión que hemos hecho, ¿qué te llevas? A ver, déjame que lo piense, que lo acabamos de hacer y la tengo que procesar un poquillo. Nada, yo... bueno, a mí esto como... ya ahora no voy al psicólogo y tú no eres psicólogo, pero eres argentino o eres psicólogo también. Con lo cual, bueno, es un proxy, ¿no? Es casi un sinónimo, ¿no? No, me va bien, me va bien como el ser consciente de cosas en las que no pienso, porque voy un poco por esto. Entonces, casi te diría que sí, que lo que me llevo es tener un poco más de conciencia de algunas cosas que al decirlas, ¿no? las piensas, porque no dedico demasiado tiempo a pensar en pues, si leer es útil o es inútil, o si... o esto de funcionar por proyectos. Son cosas como que, ya te digo, que no las tengo escritas, no las tengo verbalizadas, ni siquiera para mí mismo, pero que de alguna manera es un poco como un background que tengo ahí o algo que tienes interno y que a veces es bueno visitar y sacar. Entonces, pues yo creo que esa es un poco la conclusión, ¿no? Que soy justamente, ya te digo, acordándome del apartamento, que la tienes que ver, y el que no haya visto el apartamento, que se la ponga, porque es un peliculón. Y yo creo que la conclusión un poco es la frase final de esa película. Dice, cállate y juega, ¿no? Juega la vida, que mientras se pueda, ¿no? O ring the bell that still can ring. Toca la campana que aún puede sonar porque es un privilegio. O sea, es un privilegio y es una gran suerte. Creo que quien no lo ve así, a pesar de todo lo malo que tiene la vida, creo que simplemente es un idiota, ¿no? Salvador, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, gracias.